Ahí me escribe, mirá, nos está viendo, es fuerte leer cuando son testimonios directos, la prima del playero asesinado en Salta. Y dice, el playero de Salta era mi primo. Nos escribe Mercedita Legui, en Twitter, @merchucostilla, le digo a la producción, que tal cual estamos relatando, nadie escuchó nada, porque se encargó de cometer los crímenes con silenciador en ausencia de testigos. El silenciador en sí mismo dice algo. Y sí, planificación. Porque el silenciador lo que te está diciendo es que va a usar el arma. Que el arma no es un elemento de intimidación solamente, sino que efectivamente va a cumplir su función de matar. Sí. De hecho, los asesinos profesionales, aquellos que van con el claro objetivo de quitarle la vida a una persona, suelen usar silenciadores. Y de ahí que nadie nunca escucha nada. Acá hay un dato que Dale. nos están aportando que dice, a propósito de lo que decía Guille, del precio de los silenciadores que cuestan en Estados Unidos, dice, los baratos alrededor de $2.000. Mirá. Es un número, lo aporta HDC Argentina. Muchas veces El usuario de Twitter, perdón. son más caros que la propia pistola. Bueno, hay que financiarse entonces, ¿no? Bueno, porque de ahí valen su anonimato al cometer el crimen. Sí, que nadie escuche. Por eso. Miren, voy a leer la confesión, es un escrito que él presenta en Salta, ¿sí? Si querés, lo vamos detallando, lo más importante, ¿no? Confiesa en Salta a través de un escrito, Javier Pino, ante el fiscal penal de Metán, Sergio Castellanos, quien lleva la investigación por el crimen de Ariel Ríos, el playero asesinado el 13 de julio. Ahí nos acaba de escribir la hermana por Twitter, la prima, y dice, miren la confesión, que extraña, ¿no? Él cuenta que a comienzos del año 2014, junto a su padre Jorge Raúl Pino, empezaron a recorrer la zona norte del país en busca de oro. Esta es la confesión en Salta. En busca de oro. Y para ello siguieron lo que se conoce como el Camino Real y las ruinas de los jesuitas. Explicó que primero estuvieron en Córdoba y San Luis para luego llegar a Salta. En esta provincia, por Salta, decidieron instalarse en la localidad del Galpón, donde pusieron una sandwichería para poder mantenerse, circunstancias en que conocieron a varios de los vecinos de esa localidad e incluso trabaron amistad con distintas personas, entre ellos, ahí va, la pregunta que usted hacía, Sí. se pusieron el local de venta de sándwiches y empezaron a conocer a los playeros de la estación de servicio de la zona. Por eso lo conocía previamente el playero. ¿Se entiende? Pobre Sí. muchacho. Ese es el previo conocimiento. Luego relató que en abril de 2014 regresó a Buenos Aires debido a que su padre padecía cáncer y debía ser sometido a tratamientos de quimioterapia, aunque su progenitor no pudo tolerar las sesiones y posteriormente se trasladaron a Santiago del Estero. En Santiago del Estero, se supone, en julio de 2015, asaltan una financiera Ahora cuando me él ya cierra. venía escapando de Ahora Buenos va Aires. cerrando toda la historia. Sí, por la propia confesión de él empezamos a tener otros datos que lo ubican en tiempo y lugar, más allá de lo balístico que es fundamental. Dijo que en dicha provincia, por Santiago del Estero, escuchen, inició una relación sentimental con una joven y que luego su padre fue detenido por un robo. Y que la policía lo buscaba porque una de sus armas, que había usado el padre, estaba registrada a su nombre, contó Pino. Pino contó también que tomó contacto con un estudio jurídico, los doctores Lindau y asociados, específicamente con el abogado Javier Leiva, a fin de que realizara las presentaciones necesarias para sacar de la cárcel a su padre, pero que le exigieron mínimo un depósito de 15.000 pesos para representarlo. Claro, va Pino, el hoy detenido como quíntuple homicida, a un estudio jurídico a decir, che, sacan a mi viejo de la cárcel en Santiago del Estero. Ese trabajo vale dinero. Y sí, el estudio le dice, vale 15 lucas. Claro. Entonces él termina diciendo, en visto de ello, sostuvo que intentó vender su auto, pero como estaba prendado no logró la venta, así que decidió dirigirse al Galpón. Sigo, escuchen esto, confesó que llegó, el Galpón es la localidad donde funcionaba Donde la tenía la estación de sanguchería. servicio y donde estaba la estación de servicio. Sí. Confesó que llegó en horas de la madrugada del día del hecho sin que nadie lo viera, sino solamente la dueña del inmueble que alquilaban con su papá. Pino afirmó que estaba desesperado por conseguir los 15.000 pesos para pagar el abogado que saque a su padre de la cárcel, por lo que el 13 de julio en horas de la madrugada se dirigió hasta la estación de servicio y sorprendió a Ríos, quien estaba sentado en una reposera, pobre pibe el playero, sentado. Explicó que estaba armado, que Ríos creyó que se trataba de una broma. Cuando intentó ponerle un precinto, este es el relato que hace el asesino, el playero intentó resistirse y al forcejear el arma se disparó y mató a ¡Oh, Ríos, qué la mala típica. suerte, Lo quise sí. maniatar,
y en un momento el playero se me resistió y por eso se disparó el arma. Pero ahí no le pega un tiro en la cabeza, ¿o sí? Sí, le pega un Sí, tiro en la cabeza. pero el argumento es forcejeamos. Sí. Pero esta es una confesión judicial Sí, por escrito ante el sí. fiscal de Metán. Por eso No le es aclaré. ante la policía. Claro, no por eso es le dije a ante el Favale, delito, cuando me sí. preguntó, ¿está confeso? Le dije, y una sí y una no, igual y una te no pone- tan tan. Te pone un contexto igual Tremendo. doloroso y mentiroso al mismo tiempo. O sea, la desesperación de que el padre está preso te lleva a matar a una persona. cobarde. ¿Qué culpa tiene el pobre playero que estaba ganándose la ¿Sabe vida cuánto ahí? robó en la estación de servicio? Nada, qué No, bárbaro. no, ese día había mucha plata, es lo que dice él. A ver. Dice que robó 48.000 pesos de la recaudación total y un cheque, que se fue del lugar. Agregó que al día siguiente en su auto fue a la ciudad de Salta, al Banco Santander, donde hizo el depósito del dinero que le pedía el abogado, tras lo cual se dio a la fuga. También reconoció como suya las armas secuestradas por la policía y desincriminó de los hechos a los otros sujetos que fueron detenidos por el homicidio, como así también descartó que su novia en Santiago del Estero estuviera al tanto del crimen Ahora, de Ríos. una Se ve que por el hecho del playero, habían detenido a más gente y él dijo, no, fui yo solo. Sí, una pregunta. Le secuestraron 2 9 milímetros, un 38, silenciadores o un silenciador y proyectiles, ¿no? Sí. Es todo lo que se le secuestró a este hombre. Las vainas en el lugar y las estrías de esos disparos es una pericia que se hace con las vainas encontradas en los lugares de los hechos. Y después le encuentran a él 2 9 milímetros, una que es la utilizada en los crímenes, y le encuentran un 38. Sí. Eso es todo ya corroborado por pericia. Pero todo eso con papeles. No son armas robadas, son todas armas Esto a lo su insólito, nombre. por lo menos lo que dice el comunicado oficial de fiscales es que son armas legales. Qué increíble también, ¿no? Digamos, Lo que hizo más fácil ¿Cómo no sé? la identificación de las armas. claro, ¿No? absolutamente. Si hubiesen claro, sido camino armas- más corto, y camino sí. más corto para... ¿Y no son armas habitualmente reglamentarias para personas que pertenecieron a las fuerzas? Ah, bueno, hoy ya ¿Pertenecen a está en la fuerzas? 9 milímetros. Antes era, no, Sí. antes, no sé si pensar lo mismo, Guille, antes era 9 solo de policía, hoy me ¿Y parece 38? No, No. no, pero antes era la 9, es policía, un sí o sí. Hoy ya 38 no. es revólver Mm. y 9 es pistola. Miren, les voy a pasar un dato. El comunicado de ¿Necesitas, fiscales... ¿necesitas papeles para comprar Sí, el todo. silenciador también? Sí, todo. Si vas por la ley, por la general, todo. Sí. Pero estaban a su nombre las armas. Sí, Por estaban eso a es su nombre. llamativo, ¿viste? Estaba todo a su nombre, exactamente. Eso es Ahí lo nos que está, decía ahí nos antes, está sí. escribiendo, mira, justo viene Paulo acá al estudio, Sí. porque nos está escribiendo Mercedita Legui, que desde Salta, que es la prima del playero. Escuchá estos datos que aporta, ¿no? Pino siempre cuando entraba a la estación de servicio le hacía la broma a mi primo y le decía esto es un asalto. Ah, O sea, por eso se pensó por que eso, era una broma. Por eso el playero que estaba habituado a esta Pobre broma, Ah, otra vez me he venido otra vez saltar. venía a hacer la joda del asalto y lo terminó matando. Pobre Pi. Ahí nos estaba escribiendo a Paulo y a mí Mercedita Legui, que es la prima. La que está llamando, le digo a la producción, es la hermana de la víctima de Claudia Sosa, que según el comunicado de fiscales hoy fue atendida en los tribunales, es interesante también esto, y notificada de la detención del asesino de su hermana. Estuvo presente el fiscal Santiago Bismara, y también gente del Programa Especial para la Atención de Víctimas de Violencia de Género de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, que estuvieron acompañando a la víctima cuando el fiscal le dijo, Mirá. acaba de ser detenido el Acá asesino. de tu ninguno hermano. de los robados tenía un arma, ninguno de los robados tenía con qué defenderse. No. En algunos casos no hay ni siquiera signos de pelea, prácticamente ninguno de los hechos, salvo en el del ciudadano chino, donde había cierto desorden que no sabemos si se produjo por una pelea o él mismo provocó para fraguar la escena. Por lo que estamos frente a alguien a quien le gusta matar, Muy más probable. allá de ser un ladrón. Es Sí. alguien a quien le gusta matar y va preparado para eso. Pero Un arma con un acordate lo que silenciador. dice el estudio criminalístico. Frialdad y tranquilidad, siempre un disparo por atrás, siempre un disparo por la altura de la oreja. Acordate ese detalle que les di de lo que eran los 4 puntos de conducta. ¿Se acuerdan que les dije? Miren, los vuelvo a leer. Los disparos, siempre hay un disparo en la cabeza por detrás. Las detonaciones, sin testigos que las escuchen. El arma, calibre 9. Los accesos no violentados. Ahí están los 4 puntos, ¿vale? Fundamentales de cómo actuaba este hombre. Impactante la confesión en Salta, ¿eh? Es impactante la confesión en Salta, donde minimiza el hecho, como diciendo, bueno, nada, la culpa, faltaba que diga la culpa la tuvo el playero, ¿no? Porque lo que trata de hacer con esa confesión es endilgarle la responsabilidad al playero que se resistió. ¿Cómo se va a resistir y va a forcejear conmigo?
Y acá está la prima indignada diciendo lo mató y le venía haciendo la bromita de esto es un asalto todos los días y lo terminó matando para robarle 48.000 pesos. Había de la una casa. relación preexistente. Sí, acuérdese que la relación preexistente era como él se puso un negocio de venta de sándwiches con su papá en esa zona de Salta, paraba cada tanto en el galpón. Estamos llamando a la hermana de Claudia Sosa, que me acaba de llamar, para ver si ella sabe o pudo establecer cuál fue la relación preexistente con Claudia. Dicen que hay 100 cruces De entre llamadas. telefónicos y de mensajería de texto entre el asesino o el acusado Javier Pino y la masajista Claudia Sosa. 100 cruces establecidos. Yo le pregunto y a la hermana antes de salir al aire, a Daniela, estaba muy emocionada por la detención Claro, por o la quebrada. detención. Y no lo puede creer. No sabe ni quién es, o sea, por lo menos cuando charlamos temprano me Sí, dijo, no, mirá, porque no de sé, hecho que no un tenía conocido mucho me vínculo, dijo. dijo ella, en aquel Eso. momento contó que no tenía Yo también tanto me acuerdo vínculo de con la eso. hermana. Sí. Que Estaban un solían poco hablar, sí, distanciadas. telefónicamente, pero que no se veían. Y claramente se conocían. Sí. No sabemos en qué términos, pero claramente se conocían. Lo impresionante de este caso, me parece que es lo más resonante, más allá de la serie de crímenes, que hay Sí. que definirlo así, la serialidad en la forma de actuar, es la distancia entre un crimen y otro y lo imposible de unirlos. De no ser por las balas, de no ser por este sistema, no había manera de relacionar el crimen de la masajista con el No. crimen del chino de Valvanera, con el crimen No lo sacamos. del muchacho de una estación de servicio en Salta y con el crimen de unos hermanos en Rosario. No hay relación alguna. Es No. impresionante. Y algo No se que conocen entre sí. algo- Es impresionante. Los 5 muertos, salvo los hermanos, no Claro, se conocen entre algo sí. que decía ayer el profesor Torre, ¿no? Cuando estaba acá hablando a propósito del crimen de Nora Dalmazo. Esto de que a veces tenés todo frente a tus narices. Tenés que cruzarlo, tenés que salirte de la escena, tenés que volver a pensarla, tenés que volver a observar, profundizar. O sea, a prima facie uno podría decir, ¿qué tienen que ver estos 5 homicidios entre sí? Nada, salvo la detección del arma, que fue el mismo arma, después fue el mismo arma y fue el mismo homicida. Y que alguien Porque se pudo haber encargó, como dijo Favale, de hacer el cruce pericial. Claro. Y que trabajaron bien las autoridades para hacer el entrecruzamiento balístico. O sea, una excelente se levantó bien la investigación. prueba. Insisto por tercera vez, y me tomo primero de lo que dijo Melina y lo que había dicho ayer Torre, porque acá solamente la prueba concreta, llegó a las autoridades al presunto autor de los hechos y no al revés. Exacto. No Acá fue encontraron científico. primero al presunto autor y después fueron a buscar la prueba, sino que fue al revés, se Sí. produjo al revés. Primero tuvieron la prueba y después dieron con el autor, eso por un lado. Y por otro lado, para ser fríos, la verdad es que lo que tiene probada la justicia es que esas personas murieron con esa pistola con silenciador. Bien, lo que va a tener que determinar ahora la justicia, quienes investiguen los crímenes, es si efectivamente fue él quien accionó la pistola en todos los casos y Están por eso va a convencidos tener que sí, que ¿eh? probar, más allá del convencimiento, No, y hay una van a tener confesión en que uno probar judicial, ¿eh? que efectivamente estaban o estaba en el lugar de los hechos el día que se produjeron los Es cierto. hechos. Y por otro lado, si es que efectivamente fue él quien disparó el arma, Sí. si no actuó de la misma manera, En en otros otras más. circunstancias, Con otro arma. con otra pistola. Sí. En uno está confeso él judicialmente, ¿eh? Es fundamental. En una hay confesión Bien, judicial, ya es está. el de Salta. Ahí ya tenés uno adentro. está. Ya es una perpetua del playero. Después tenés una sospecha muy fuerte en el de Rosario por esa autoincriminación ante el personal policial. Pero pericialmente, cierto lo que dice Favale, vos sabés que con una pistola calibre 9 milímetros que le pertenece a Javier Pino, se asesinó a 5 personas en 8 meses en todo el país. Que no es poco. Y que Pino reconoce que estuvo en uno de los hechos de forma directa, con lo cual es muy impactante. Miren, el titular de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción 2, Santiago Bismara, también ordenó el secuestro y el estudio de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, me refiero al hecho de la calle Tucumán al 1500, donde aparece asesinada Claudia Sosa, y el análisis del proyectil hallado en la escena. Claro, ahora todo lo que se haya hecho en aquel momento va a tener un gran valor. Ahora, si es que se ve ese hombre caminando por la esquina, porque eso lo va a ubicar en el lugar. Sí, señor. Y ya con una presencia o con una cámara que lo tome a 100 metros de la casa, más la pistola de su propiedad, lo está poniendo claramente como el asesino. Cosa que es muy difícil de probar en otras circunstancias. Sí. Nos acerca un televidente una información que hace al uso de los silenciadores, que es lo que aportaba antes respecto del precio, que está sacada de la BBC, de la web de la BBC, y es en la sección Mundo. Dice que hay justamente, y es particular lo que dice, un explosivo crecimiento de la venta de silenciadores
para armas de fuego en los Estados Unidos. Dice que en las películas de Hollywood los silenciadores los usan habitualmente los asesinos a sueldo o los espías, pero en la vida real están cada vez más en manos de la gente común. Esto en los Estados Unidos, no sé si esto se replica acá, pero y acá habla sobre el valor. Cada vez hay menos restricciones también para comprarlos, aporta, supongo que acá también debe ser una tendencia general, que hay menos restricciones, y esto que aportaba del valor, dice, los precios de los silenciadores varían mucho, los que se reducen más el sonido del arma pueden superar los $2.000. Sí, los que son muy efectivos. Claro, los que le aseguran el anonimato total al homicida. Henry de Salta, que siempre nos escribe, Sí. nuestro amigo Henry de Salta, dice que el crimen del playero en aquella provincia, en el Galpón, Sí. fue muy resonante. Y sí. Fue muy resonante en la provincia de Salta. Ahí me escribe también, me está escribiendo la gente del CIF. El CIF es el Centro de Investigaciones Fiscales de Salta, que son los que aportaron uno de los primeros cotejos balísticos en este caso, porque todos fueron aportando sus peritos, su cotejo. Ahora voy a pasar a la producción un teléfono del vocero de prensa del Poder Judicial de Salta, porque todos hicieron un poquito para la resolución del caso, ¿no? Entre todas las provincias y todas las policías y todos los peritos fueron colaborando para la resolución del caso. Esto es muy importante. Reitero que lo que va a faltar ahora, como dice Favale, es, ahora está detenido en Santiago del Estero. Lo tienen que traer a Capital para que lo indaguen 2 jueces por los 2 homicidios. Estamos hablando del comerciante chino, todavía no fue indagado, y estamos hablando de el asesinato de Claudia Sosa, todavía no fue indagado. Todavía falta el traslado a la capital federal para que preste declaración indagatoria. Hoy pude hablar, reitero, con Daniela Sosa, la hermana de Claudia. Estaba realmente... no sé si la palabra es conmovida o impactada, y por el tono en el que hablé me parece que hablé con ella cuando estaba retirándose de tribunales, cuando el fiscal le estaba comunicando junto al equipo de asistencia a la víctima que estaba detenido el asesino, ¿no? Lo que debe ser qué muy alivio, fuerte. qué tranquilidad, la verdad que eso no te devuelve a tu familiar ni te hace comprender qué fue lo que pasó ahí dentro, ¿no? Solo es la sensación de que se va a poder empezar a hacer justicia por lo que te tocó vivir. Y además no había punta. Claro. Porque No vos había. preguntabas y decían, no, la verdad no tenemos No nada. tenemos nada. No tenemos nada ni vamos a tener nada en este marco. Ya pasó un año, la verdad es que no sabemos por dónde empezar. Y de repente, de un dato, porque es así, a partir de un dato se llega al asesino. Es realmente impresionante. Igual yo me acuerdo que en su momento cuando hablamos con la hermana de Claudia, todos creíamos que debíamos hacer foco en el faltante de la computadora. Decíamos por qué razón alguien mata y se lleva la computadora que había ahí, tal vez conversaciones, tal vez algo que el criminal tenía que eliminar, pero poníamos el foco ahí, no por ahí, qué sé yo, en la situación solamente del robo. Parecía como mucho, y la hazaña, el disparo en la cabeza, en el ojo. Como no tenía relación ella con la hermana, no sabía si tenía dinero o no. Y en todo caso, si tenía dinero, no sabía cuánto. Claro. Por lo tanto, es probable que se haya llevado dinero ahí, y es probable, por los 100 contactos establecidos entre el teléfono de la víctima y él, ahora que avanzó la investigación, que sí haya llevado la computadora para ocultar información. Sí, y también... chateos o cualquier otra cosa, ¿no? Si hay esa inmensa cantidad de intercambio de mensajes o de llamados, digamos, si él solamente era un simple cliente, es rara esa cantidad de mensajes, ese intercambio. Porque si vos lo que tenés que hacer es tomar un contacto solo para establecer que te den un turno, bueno, se reduce mucho más que esta cantidad de contacto que hubo o intercambio que hubo entre los dos. Y de allí sospechamos la intención de llevarse... la computadora. Sí, le estableció un vínculo, como fue haciendo con cada una de las víctimas. Claro, no sabemos para bien el poder caso. meterse en la casa. Claro, para entrarle, ¿no? Como para ganar la confianza. En el caso de los hermanos rosarinos no tengo en claro cómo se vinculó con ellos, cuál fue el contacto previo preexistente. Pero bueno, son datos que seguramente van a ir surgiendo a lo largo de la investigación. Ahí le mandé a la producción los teléfonos también del Poder Judicial de Salta que quieren hablar por el aporte que hicieron balístico. ¿Sabés qué? Después de la pausa hablamos con todos Bueno, ellos. Dura 2 minutos nada más.